Bienvenidos a Economía en Breve número 445 del 11 de enero del 2025. Aquí va un dato asombroso para una reflexión importante. ¿Sabías que la cantidad de bacterias que hay en nuestro cuerpo supera el número de nuestras propias células? El cuerpo humano promedio contiene entre 30 y 37 billones de células humanas, pero en nuestro interior habitan cerca de 38 billones de bacterias, principalmente en nuestro intestino. Muchas de esas bacterias producen sustancias que nuestro cuerpo no puede producir y que necesitamos para vivir, como varios ácidos grasos que son necesarios para fermentar fibras y algunos azúcares para hacerlos digeribles y como vitaminas clave como la vitamina K, que es esencial para la coagulación de la sangre, y varias vitaminas del complejo B como la tiamina y la riboflavina, que son vitales para nuestro metabolismo energético. Lo interesante de este dato es que la evolución ha enseñado a nuestro cuerpo a cooperar de alguna forma con todas esas bacterias para obtener un beneficio mutuo. La cooperación es una de las virtudes más grandes de los seres humanos y, de hecho, nuestra herramienta más poderosa para convertirnos en la especie dominante del planeta. Las sociedades humanas también evolucionan con el tiempo y logran acumular conocimientos que sirven para cooperar cada vez mejor y prosperar. ¿Qué pasaría si de repente quisiéramos eliminar todas las bacterias ajenas a nuestro organismo? Las consecuencias serían desastrosas y de hecho estaría en peligro nuestra supervivencia. Cada país tiene ciudadanos propios y habitantes que vienen del exterior y si lo piensas bien, al igual que en el caso de nuestro cuerpo, muchos de esos habitantes extranjeros se integran y cooperan con los ciudadanos del país para producir cosas buenas, contribuyendo al bienestar y prosperidad de esa nación y sus ciudadanos. Tristemente, en el mundo actual estamos viendo que hay un enojo creciente y desde luego irracional en contra de los inmigrantes y en algunos casos se están tomando acciones extremas para tratar de expulsarlos. Si lo piensas bien, eso tendrá consecuencias muy negativas para las naciones que insistan en caminar por esa senda y para sus ciudadanos. Se los dejo para la reflexión. Pasando a los temas de la semana, en uno de los acontecimientos más relevantes por su impacto en el entorno geopolítico global, en el marco de la operación Southern Spear de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para imponer un bloqueo marítimo total al petróleo venezolano sancionado, el buque Marinera fue perseguido por casi 2 semanas por las fuerzas estadounidenses y fue capturado en el Atlántico Norte tras intentar evadir el bloqueo marítimo. De hecho, la tripulación rebautizó el barco, originalmente se llamaba Bella 1, y cambió la bandera original por la bandera rusa, tratando de evitar así su detención, pero las fuerzas de Estados Unidos lo interceptaron y lo incautaron a pesar de que el Kremlin había pedido a Washington dejar de perseguir a los buques y a pesar de la presencia de un submarino ruso que lo escoltaba de manera furtiva. Con esta acción, la decisión de Trump manda un fuerte mensaje con varias implicaciones. Por un lado, deja claro que no le teme a la confrontación con las fuerzas rusas de Putin, aunque no habría que descartar tampoco algún tipo de acuerdo por ahí en lo oscurito para guardar las apariencias y algún otro escenario. Pero por otro lado, si esto es así, estaría demoliendo uno de los principios fundamentales del orden global, que es la libre navegación en aguas internacionales. Trump está al mando del ejército más poderoso del planeta y lo está usando, más allá de lo que otros presidentes lo habían hecho en el pasado, y desde luego está saltándose las trancas las leyes que usualmente se habían respetado. Hay que recordar que las leyes internacionales son los acuerdos que se comprometen a respetar los países para no caer en la ley de la selva. Y justo eso es lo que está siendo propiciado por Trump, regresando a esa ley de la selva en el nuevo orden, o diría nuevo desorden internacional. En otro tema relacionado, el presidente Trump convocó a los principales ejecutivos de la industria petrolera de Estados Unidos a la Casa Blanca con la propuesta de que inviertan al menos $100,000 millones para reconstruir el sector petrolero de Venezuela, cuya producción se ha desplomado en la última década por el desastre económico producido por el populismo de sus gobernantes. Trump argumenta que esto beneficiaría a Estados Unidos con más petróleo barato y con un mayor control sobre la energía en el hemisferio. Pero la respuesta de la industria
fue muy cauta y muy distinta, diría, a lo que esperaba el propio Trump, ya que el director general, el CEO de ExxonMobil, Darren Woods, fue muy claro. Venezuela en las condiciones actuales no es invertible. Es decir, no se puede invertir ahí por la ausencia de marcos legales estables y protección jurídica para inversiones a largo plazo, por la experiencia histórica de expropiaciones y por la falta de certeza sobre cómo se garantizaría la seguridad física y jurídica de futuros proyectos. Esto es para reflexionar, sobre todo aquí en México, ya que no importa lo grande que sea el potencial de los recursos naturales que tenga un país, si no existen reglas claras y duraderas que aseguren rentabilidad y protección para los inversionistas, los proyectos importantes requieren años y a veces décadas para planearse, ejecutarse y generar la rentabilidad necesaria para la inversión, y aunque podría pensarse que hoy el gobierno actual de Estados Unidos puede prometer y dar todas las garantías de palabra, si estas garantías no están adecuadamente aseguradas mediante instituciones sólidas, pues no habrá confianza suficiente para invertir, aunque lo mande Trump. Entonces, esto es para reflexionar y vamos a ver cómo reacciona más adelante. Por otro lado, las protestas que comenzaron desde finales de diciembre en Irán, inicialmente por la grave crisis económica y la caída del poder adquisitivo del ciudadano promedio, pues se han convertido en un movimiento nacional contra el régimen de los ayatolás, que respondieron con medidas extremas como el apagón total de Internet y de las comunicaciones, aislando al país del mundo, y con una represión violenta que ya lleva varios muertos y detenidos en estas manifestaciones, según diferentes fuentes que tienen acceso a esta información. Trump advirtió que actuaría contra el régimen si había una represión sangrienta, así que muchas cosas pueden pasar en una región que se está desestabilizando notablemente. Ya hay noticias por ahí de movilización de muchos grandes aviones estadounidenses que al parecer se están dirigiendo justamente a la zona de este conflicto. Hay que recordar que Irán es uno de los países que bajo el liderazgo de los ayatolás pues es considerado uno de los enemigos naturales de Estados Unidos y Occidente, además de ser aliado de otros países también antagonistas. Estamos presenciando eventos históricos con cambios profundos y acelerados en el panorama global y que apenas llevamos 2 semanas de este año que inicia. Por otro lado, en una entrevista reciente con Fox News, Trump afirmó que tras atacar a los narcos por el mar, ahora van a empezar a pegarles en tierra, reiterando que México está bajo control de los cárteles, y su mensaje representa una amenaza directa de posible acción militar en suelo mexicano para combatir a las organizaciones criminales que él describió como parte necesaria de la defensa de Estados Unidos. Un grupo de al menos 75 congresistas demócratas firmó una carta dirigida al secretario de Estado Marco Rubio en la que expresan su rechazo firme a cualquier uso de la fuerza militar estadounidense en México sin el consentimiento del gobierno mexicano y sin la autorización del Congreso de Estados Unidos, advirtiendo que una acción militar unilateral sería desastrosa y tendría graves consecuencias para la soberanía y la relación con México, la seguridad regional, la economía de ambos países y la cooperación bilateral en temas de narcotráfico. En su misiva subrayan que México ha incrementado considerablemente la cooperación antinarcóticos, ha extraditado capos buscados por la justicia estadounidense y ha fortalecido sus esfuerzos internos contra las organizaciones criminales. El problema es que Trump y su equipo quieren también que se actúe contra los políticos encumbrados aliados al narcotráfico, que son ligados al gobierno de Morena y que representaría un fuerte golpe a los grupos en el poder, vinculados sobre todo al expresidente López Obrador, que la presidenta Sheinbaum está tratando de proteger por todos los medios. En varios espacios he comentado que la probabilidad de algún tipo de acción militar de Estados Unidos en México era importante y con estos acontecimientos está creciendo. En otro evento que usualmente sería impensable, el presidente Donald Trump, y vean cómo están pasando muchas cosas impensables recientemente, Trump pidió el viernes establecer un tope de 1 año a las tasas de interés de las tarjetas de crédito en 10% con vigencia a partir del 20 de enero, sin especificar los detalles, arguyendo
que ya no permitiremos que el pueblo estadounidense sea estafado por las compañías de tarjetas de crédito que cobran tasas de interés de 20 a 30% e incluso más, y que prosperaron sin freno durante la administración del somnoliento Biden, así le llama al expresidente de Estados Unidos. Con esto, ejerce presión sobre las compañías de tarjetas y les crearía fuertes impactos financieros negativos en caso de aprobarse, de implementarse estas medidas, tratando de determinar por decreto el funcionamiento de los mercados. Lo que parece claro es que Trump necesita demostrar a los votantes que está atendiendo sus preocupaciones, especialmente sobre el costo de la vida y los precios, tema central para las próximas elecciones legislativas en el mes de noviembre. Como pueden ver, muchos de los eventos de gran impacto sobre el entorno económico y geopolítico tienen que ver con las acciones del presidente Trump, que se mantiene como el principal agente del caos en la escena mundial y que muy probablemente así continuará. Me pregunto si en algún momento comenzará a inclinarse la balanza entre sus seguidores para que abran los ojos y se den cuenta que lejos de llevar a Estados Unidos a una época de esplendor y prosperidad, los está conduciendo hacia tiempos oscuros de pobreza y problemas severos. Por lo pronto, y luego de lo ocurrido en Venezuela, pues no ha cambiado mucho la aprobación del presidente Trump que pueden ver en esta encuesta de Real Clear Politics. Este va a ser un factor muy relevante, me parece, para ir modulando, en el caso de Trump, sus decisiones y sus acciones en función de cómo vaya cambiando la preferencia posible del electorado. Pasando a los indicadores económicos de México, pues tuvimos varios esta semana y comenzaría con el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que es la medida más usual que se tiene para ver cómo va cambiando el empleo formal en el país. Y en esta ocasión, en el mes de diciembre, hubo una pérdida de 363,000 puestos de trabajo, excluyendo aquellos trabajadores de las plataformas digitales. Y como pueden ver en esta gráfica que presenta los meses de diciembre de años anteriores, siempre hay una contracción fuerte en el número de asegurados y en este año no fue la excepción. Inclusive la caída pues no fue tan marcada como la que tuvimos en los 2 años previos, aunque desde luego pues no va bien el empleo como vamos a ver aquí. En esta siguiente gráfica tienen la variación anual, esto es diciembre respecto a diciembre de 12 meses atrás, para cada uno de los últimos años. Y en este 2025 se crearon 72,000 empleos durante todo el año, que como pueden ver en esta gráfica es de las cifras más débiles si quitamos los periodos de recesión del 2009 y del 2020. Entonces, muy malo el panorama que vemos en estas cifras de la creación de empleo. Y si vemos el número de patrones que están afiliados al IMSS, que son los que crean estos empleos, pues diciembre registró una caída muy fuerte, de hecho la mayor desde que tengo yo aquí en mi serie de datos estas cifras. 6,839 patrones se dieron de baja del IMSS y las razones pueden ser muchas, desde que se están yendo a la informalidad o que son simplemente empresas pues que ya no les dio para seguir produciendo y fueron a la quiebra. En total, durante el 2025 se perdieron 25,667 de estos patrones, lo cual no me extraña. Si vemos esta siguiente gráfica podemos ver cómo ha venido descendiendo de forma pues muy importante el número de patrones afiliados al IMSS, y les decía que no me extraña porque se la hemos hecho muy difícil a los patrones, a las empresas especialmente pequeñas y medianas, para mantenerse en la informalidad, ya que eso requiere pagar pues una cuota social muy alta por cada trabajador, pero esto le complica la vida a las empresas, y las que no tienen un negocio suficientemente bondadoso, generoso para mantener sus márgenes y seguir con vida, pues simplemente se van a la informalidad o desaparecen. Muy lamentable lo que está pasando, y esto es otra señal de que la debilidad de la actividad económica pues muy probablemente va a continuar por un buen tiempo. Otro de los temas relevantes de la semana fueron las minutas de la última decisión de política monetaria de Banco de México. Los miembros de la Junta pues están dejando ver que habrá una pausa, están hablando ya de gradualidad y cautela en las decisiones de política monetaria, dejando ver que podrían esperar a tener más información. De hecho, hablan de esta postura de esperar y ver algunos de los miembros antes de continuar con la reducción de las tasas de interés.
Anticipan que vienen choques importantes en la primera parte del año por el tema de los impuestos y otros choques que son en principio temporales, pero que podrían desviar a la inflación de su meta objetivo. Entonces todo parece indicar que se abrirá una pausa por lo menos en los siguientes 2-3 meses y que la tasa quedará donde está, y más adelante, si las condiciones lo permiten, pues podrían retomar el descenso en las tasas. En mis expectativas me da la impresión de que aquí nos vamos a quedar en la tasa en 7% porque la inflación va a comenzar a repuntar. Ya lo veremos. Y hablando de la inflación, tuvimos las cifras del mes de diciembre que fueron pues bastante buenas. Aquí en esta primera gráfica pueden ver diciembre de este año que fue 0.28%, se esperaba 0.50% en la encuesta previa a conocerse la primera quincena, y lo que sería usual para un mes de diciembre sería 0.52%, como pueden ver aquí. Entonces fue un buen resultado en el general. Cuando vemos los principales productos que están teniendo impacto sobre la inflación, los que están pegándole a la inflación hacia el alza, pues aquí estoy destacando en este cuadro varios de los servicios aquí señalados en rojo que tienen que ver con la parte subyacente y que son malas noticias porque reflejan la posibilidad de que haya presiones de demanda. Renglones como loncherías, como vivienda propia y restaurantes, pues reflejan tanto estas posibles presiones de demanda y sobre todo el caso de las loncherías y los restaurantes, pues probablemente los impactos de los salarios mínimos. Y vamos a ver cómo viene enero, porque nuevamente otro aumento fuerte al salario mínimo, pues le va a pegar a este tipo de negocios y los que puedan lo van a tratar de transmitir a los precios al consumidor. Si excluimos los componentes más volátiles, la inflación llamada subyacente que pueden ver en esta gráfica, pues tuvo un buen desempeño respecto a lo esperado, fue 0.41%, los analistas anticipaban 0.46% en promedio, pero si vemos lo que sería usual para este mes, para la subyacente, tenemos un 0.37%, entonces estuvo ligeramente por arriba de lo que se habría observado de forma usual en el pasado. Y si vemos la inflación subyacente de servicios, aquí sí el resultado no fue bueno. A pesar de que ha venido bajando respecto a los años anteriores, todavía está muy elevada, fue 0.48% en promedio. Del 2010 al 2021, pues registró 0.40%, entonces todavía va por arriba. Si vemos las tasas anuales, podemos notar aquí que la inflación general terminó el año en 3.69%, nada mal, pero la inflación subyacente, que comenzó a subir desde la segunda parte del año, terminó el año en 4.43%, todavía muy lejos de la meta oficial del 3%. Y si vemos al interior de la inflación subyacente, tanto la parte de mercancías como servicios están empezando a convergir muy cerca del 4.3%. Ahí vemos a las mercancías, los servicios en 4.35%, niveles muy por arriba de lo que sería deseable. Y si tenemos entonces estos choques y la inflación subyacente permanece elevada, las expectativas de inflación podrían comenzar a aumentar y ahí sí Banco de México tendría que pensarla dos veces y en una de esas comenzar a subir su tasa de interés. También en la semana tuvimos las cifras de la producción industrial del mes de noviembre en México y como pueden ver en esta gráfica, el resultado de noviembre fue bueno, un crecimiento de 0.6%. Se ligan 2 meses con crecimientos importantes, octubre y noviembre, aunque sigue habiendo contrastes importantes en algunos de los indicadores. Por ejemplo, la parte de manufacturas, que creció 0.5% en noviembre, no estuvo nada mal, pero como pueden ver en esta gráfica, pues lleva ya un buen tiempo básicamente estancada. La construcción, por otro lado, repuntó con fuerza 1.6% en el mes de noviembre, pero vean aquí cómo ha tenido mucha volatilidad y a pesar de este repunte, y con esa volatilidad tomada en cuenta, sigue todavía en una franca tendencia descendente, todavía en declive. Al interior de la construcción, las obras de ingeniería civil ligaron un segundo incremento fuerte consecutivo, en este caso 5.4%, que sigue siendo insuficiente para la baja tan notable que han venido observando. Y en el caso de la edificación, también dentro de la construcción, hubo un buen dato en noviembre, creció 1.3%, aquí con muchos vaivenes, pero esta actividad mantiene una tendencia positiva. Al interior de las manufacturas les decía que hay contrastes importantes, algunos sectores muy mal. El caso de prendas de vestir cayó 1.5%, vean la tasa
sobre todo la tendencia descendente que muestra desde hace algún tiempo, aquí desde luego afectados por la competencia de productos procedentes principalmente de China. Y esta rama me llama la atención, derivados del petróleo trae ya unos crecimientos muy fuertes durante el 2025, al parecer esto tiene que ver con la producción que está reportando Pemex de petroquímicos. A lo mejor ya está funcionando la planta nueva de Dos Bocas. Habrá que ver si este tema de la producción pues es efectivo y a lo mejor está aumentando la producción. Habrá que ver la rentabilidad si se está generando en los niveles adecuados, pero por lo pronto aquí va bien esa producción. Y les decía que hay contrastes muy marcados. Aquí, por ejemplo, las industrias metálicas básicas se desplomaron 5.8% en el mes de noviembre. Vean esta tendencia descendente que están mostrando, de ahí también con algunos vaivenes. Y esta es una industria importante porque está relacionada con muchas otras, tanto con las manufacturas como la construcción, y resulta curioso que esté con este declive. Es probable que aquí se haya visto afectada por los aranceles. Hay que recordar que Trump puso aranceles al aluminio y al acero y probablemente aquí se está afectando a esta industria por ese lado. También productos metálicos bajó 0.4%, viene en franco declive como ven en esta otra gráfica. Y maquinaria y equipo cayó 2% en el mes de noviembre. Aquí hay una tendencia descendente, aunque había estado buscando estabilizarse quizá durante el 2025, pero pues parece que está empezando a dar la vuelta y a perder dinamismo. También se dieron en la semana las cifras de la industria automotriz, la producción, pues normalmente en diciembre hay una baja muy significativa en los niveles de producción, como pueden ver aquí respecto a los diciembres de años anteriores. Se registraron 244,000 unidades producidas, poquito mejor que hace un año, pero desde luego una cifra pues baja. Por el lado de las exportaciones, hubo 227.3 miles de unidades mandadas al exterior y aquí sí tenemos malas noticias porque como pueden ver, comparado contra los diciembres de los 2 años previos, inclusive los 3 años anteriores, el nivel de diciembre de este año estuvo bastante por debajo. A lo mejor aquí están pegando el tema de los aranceles o de las compras que están siendo diferentes en Estados Unidos por parte de sus consumidores. Y las ventas internas, esas registraron un muy buen desempeño, como pueden ver aquí, 154.5 miles de unidades, mucho mejor que los diciembres de los años anteriores. Entonces, por el lado de las ventas tenemos pues buenas noticias, pero hay estos contrastes que ya vimos. Y pasando a Estados Unidos, tuvimos el muy relevante reporte de empleo con las cifras del mes de diciembre. La tasa de desempleo se redujo un poco a 4.4%, como ven en la gráfica, y les recuerdo que no hubo datos en octubre, entonces este rombito rojo que ven por ahí es el promedio que se da de noviembre y septiembre. Está todavía dentro de una tendencia ascendente muy leve la tasa de desempleo en Estados Unidos, aunque el último mes bajó un poquito. Y las nóminas no agrícolas sumaron 56,000 nuevos puestos de trabajo, debajo de lo que se esperaba, que ya era débil, 66,000 puestos de trabajo. Entonces aquí se nota una debilidad marcada en la creación de empleos en los últimos meses, y esta es una de las señales que habla de posible debilidad en la economía de Estados Unidos. Por otro lado, las remuneraciones medias por hora que tienen que ver con la inflación, pues quedaron muy en línea con lo esperado, ligeramente arriba, 0.33%, aunque como pueden ver, bastante más fuertes que hace un año y en un nivel relativamente elevado. Debería estar más bajo para ser compatible con la inflación que están buscando la Reserva Federal. Si vemos a tasa anual estas remuneraciones, podemos notar este repunte que se da a 3.8%, son tasas todavía elevadas y hay mucho camino por recorrer para que se estabilice el tema de los salarios en Estados Unidos. Vamos a ver cómo viene la inflación. La inflación va a ser uno de los datos más importantes a seguir durante el año, ya que de eso dependerán las decisiones de política monetaria de la Reserva Federal, y los mercados tienen expectativas muy amarradas a lo que haga la Reserva Federal, a estas posibles bajas en la tasa de interés que se están anticipando. Y hablando de los mercados accionarios, esta semana pues hubo un muy buen desempeño, como pueden ver aquí en nuestra tabla, con los 10 principales índices subiendo en promedio 2.3%, crecimientos muy importantes. A pesar de lo convulsionado que está el entorno global, pues los mercados empiezan
con un gran optimismo. La Bolsa de Valores en México, como pueden ver en esta siguiente gráfica, tuvo una muy buena semana ganando 3% y terminando en 66,063 puntos. Y nuestro tipo de cambio pues ha estado bastante estable, muy cerca de los 18 pesos, como pueden ver aquí en la gráfica, terminando en 17.98 pesos por dólar, a pesar de todo lo que está pasando. Un aviso parroquial: ya viene nuestro próximo webinar de perspectivas económicas, donde vamos a hablar de la disrupción geopolítica y económica que está viviendo el mundo y cómo queda este nuevo tablero que vamos a tener enfrente como empresas, como inversionistas, que hay que conocer bien para tomar decisiones con inteligencia. Va a ser el próximo martes 3 de febrero a las 6 de la tarde. Aquí vienen los datos de contacto @economiaenbreve.com. Hay cupo limitado. Todos los que son suscriptores en la versión generosa tienen su lugar asegurado. Nada más necesito que me confirmen los lugares. Más adelante voy a mandar el promocional y también la página en donde los que quieran y los externos podrán adquirir su lugar para este webinar. Y les recuerdo también, antes de terminar, que tenemos ya nuevos precios en Economía en Breve que pueden ver aquí en esta lámina, así que los que se renueven a partir de este año pues van a tener estos precios en las diferentes modalidades de las suscripciones. Ni modo, ya nos alcanzó la inflación aquí también en Economía en Breve. Y pasando a la semana que viene, vamos a tener pues menos información. En México vamos a tener básicamente los datos de inversión fija bruta y de consumo privado interior, ambos del mes de octubre, que ya es el último trimestre del año. Y en Estados Unidos viene este combo de 3 indicadores importantes que nos permite tener una mejor idea de cómo va su economía. Los precios al consumidor el martes, posteriormente el miércoles las ventas minoristas y el viernes la producción industrial, todos del mes de diciembre. Y desde luego vamos a ver qué otras sorpresas nos llevamos. Miren lo que está pasando en el entorno global con Trump, que verdaderamente está desquiciado con todo lo que está haciendo, esta intención de apropiarse de alguna forma u otra de Groenlandia. Me parece que es muy negativa para Estados Unidos, ya que son sus aliados, no requiere tener ese tipo de confrontaciones en este momento y está debilitando una de las alianzas naturales que tiene Estados Unidos. Y por más que sea el país con la economía y el ejército más poderosos del mundo, este tipo de acciones pues lo debilitan hacia el futuro. Entonces vamos a ver qué otras cosas siguen pasando y qué sorpresas vamos viendo. Está creciendo la tensión también en Irán. Falta por ver qué va a pasar en Venezuela. El tema de la posibilidad de que haya operaciones militares en México. En fin, estamos en un entorno muy turbulento y por lo mismo pues hay que estar muy pendientes y, como me gusta decir, seguir a sus economistas de confianza. Y con esto terminamos este programa número 445 de Economía en Breve. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.